Bien. Bueno, pues buenas noches. Siendo las 8:02, da comienzo el pleno, la sesión ordinaria que teníamos convocada para hoy, 2 de diciembre a las 8 de la tarde. Lo primero, aunque ya lo hice el otro día en la comisión informativa, darle la bienvenida públicamente a la nueva secretaria de la corporación, doña Marisa Fernández Bueno. Tenemos la garantía de que contamos con una persona, aunque de momento esté viniendo solamente 2 días a la semana, capaz, una persona coherente, una persona con formación, preparada y sobre todo con mucha experiencia. Yo creo que es un perfil idóneo para este ayuntamiento, dadas las circunstancias, en todos los aspectos. Por lo tanto, bienvenida, y nos espera un trabajo conjunto de todo este pleno y, por supuesto, de la secretaria y también del interventor, que ya lleva tiempo trabajando con nosotros, para sacar las cosas adelante y volver a poner en marcha este pueblo que tanta falta le hace el poner a disposición de los ciudadanos todos aquellos servicios, todos aquellos derechos que no se deberían de haber perdido y todas aquellas oportunidades que estoy seguro que entre todos seremos capaces de generar. Pues sin más, pasamos al primer punto del orden del día, la aprobación de los borradores de la acta de la sesión ordinaria de 5 de agosto y ordinaria también del 7 del 10. ¿Alguna cuestión sobre la acta? Pues pasamos al segundo punto, aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2017. Ya hemos tenido la ocasión de comentarlo en la comisión informativa y en la Junta de Portavoces. Un presupuesto que es un paso importante en el devenir de este ayuntamiento, de esta administración, sobre todo porque de alguna manera viene a demostrar la estabilidad que se está consiguiendo a nivel presupuestario y a nivel político. Afrontamos un nuevo año, el del 2017, y por segunda vez, de manera consecutiva, elaboramos el presupuesto general del Ayuntamiento de Marmolejo en tiempo y forma. Es importante ese tiempo, ese momento en el que se hace y la forma que adquiere este presupuesto, porque recoge la realidad y viene en el momento ideal, además de legal, para así hacerlo. Este documento viene a reflejar en líneas generales, como decía, el actual contexto económico y financiero, y que pretende no solo mantener la optimización de los recursos mediante el control, la racionalización y la contención del gasto, como se está haciendo hasta ahora, blindando los servicios básicos y las políticas sociales, sino que nuevamente viene a atender todas las obligaciones financieras que tiene este ayuntamiento, además de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Eso es un paso muy importante a la hora de poder seguir hacia adelante sin problemas. Tener claro cuánto es el dinero que tenemos que pagar de préstamo en este ayuntamiento, que desgraciadamente es mucho, y mantener esa plantilla con todos sus derechos de los trabajadores y trabajadoras que trabajan para los ciudadanos. Todo ello, como decía al principio, es un síntoma evidente de una mejora de la estabilidad presupuestaria y política. Además, marca un extraordinario rigor económico, pero a la misma vez es un reflejo del empeño que tenemos por garantizar la calidad de vida y la mejora de los servicios, de manera que poco a poco hagamos un municipio atractivo y con perspectiva de futuro en todos los sentidos. Esta crisis económica, a nivel general, esta dichosa crisis, está siendo larga y profunda, más de lo que quisiéramos. Y no es fácil salir de ella, lo estamos comprobando a todos los niveles. Tanto las administraciones como los ciudadanos y ciudadanas tienen dificultades para desarrollarse. Por eso es fundamental que renovemos todos y todas los que nos sentamos aquí en este pleno el compromiso de elaborar unos presupuestos que, en la medida de lo posible, por supuesto, fomenten la recuperación y tengan capacidad de ayudar y de proteger a los ciudadanos. Tenemos que ser austeros y, sobre todo, tenemos que adaptarnos a la situación, pero siendo conscientes de la realidad. Si no lo hiciéramos así, sería irresponsable y decepcionante. Estos presupuestos han sido elaborados, como ya expliqué en su momento, teniendo en cuenta la experiencia de ejercicios anteriores, sobre todo el de la acción política del ejercicio 2016 y las previsiones para el año 2017. Hemos hecho un pequeño balance de todos aquellos gastos de los últimos años, pero sobre todo del último año, el último ejercicio, el 2016, que estamos a punto de terminar, que nos arrojan unos datos más reales, porque hay que tener en cuenta que el último presupuesto que liquidamos venía prorrogado desde el 2013, nos arroja unos datos más reales de cuál es la situación, de cuál es el gasto, de cuáles son los gastos mínimos y necesarios que tenemos que acometer, y por lo tanto nos da el margen, nos da el parámetro con el que nosotros delimitar ese margen que tenemos para hacer gestión y prestarle servicio a los ciudadanos. Por consiguiente, el presupuesto para el próximo año no deja de ser sobrio, por supuesto, en consonancia con la realidad que nos rodea,
pero que gracias al esfuerzo y al trabajo permite hacer frente a las acciones que hayamos establecido o que se nos hayan impuesto como prioritarias, por parte del Estado, por parte de las obligaciones que tenemos adquiridas y sobre todo en esas que establecemos como prioritarias de cara a los derechos y los servicios que le tenemos que prestar a los ciudadanos y al fomento de determinadas cuestiones que son muy importantes de cara al futuro de Marmolejo. Ese documento, el presupuesto, debe de ser una hoja de ruta de nuestra acción de gobierno, pero los parámetros e indicaciones que se recogen en él no serían suficientes si no van acompañados de un contundente ejercicio de responsabilidad ante los marmolejeños y marmolejeñas. Al igual que también un esfuerzo añadido en cuanto a la lealtad y la colaboración con otras administraciones en la búsqueda de fondos y actuaciones que se desarrollen en el municipio. De manera que tengamos claro qué es lo que queremos ofrecerle a los ciudadanos, tengamos claro también cuáles son nuestros medios, el potencial económico, como decía el año pasado cuando hablábamos también de presupuesto, el potencial económico con el que cuenta el ayuntamiento y que no se nos puede olvidar que hay administraciones que nos pueden ayudar, que de hecho lo están haciendo, y hay que intentar buscar todos los fondos y todas las actuaciones que podamos para que se desarrollen en nuestro pueblo. Responsabilidad y esfuerzo ante el futuro de nuestro pueblo, de Marmolejo, y la mejora de su infraestructura y servicios, abriendo un horizonte de esperanza e ilusión que nos haga creer en nosotros mismos y en el conjunto de nuestro pueblo. No tenemos que perder la fe de lo que nuestro pueblo, como sociedad, como municipio, como ayuntamiento, es capaz de hacer. Yo creo que esforzándonos y haciendo las cosas bien, poco a poco, y hay muchos datos que así lo demuestran, vamos a ir saliendo de este pozo, de esta crisis, poco a poco iremos mejorando la situación económica del ayuntamiento, que es bastante complicada, pero que a la misma vez, si trabajamos y si nos esforzamos y si somos conscientes de las dificultades, estaremos en el momento y en el sitio oportuno para aprovechar las oportunidades que se vengan a este pueblo en el futuro. Estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros y de nosotras desearíamos poder haber hecho otro tipo de presupuesto desde otra perspectiva y con otro margen de acción, eso es evidente, pero igualmente seguro estoy de que, dadas las circunstancias, estas son las mejores cuentas posibles para enfrentarse a las adversidades actuales y afrontar los retos para superar la situación. Señores y señoras miembros de esta corporación, debemos actuar con sentido común porque no es tiempo de aventura, sino de garantía y de compromiso. Compromiso con la austeridad, con la optimización de los recursos y con la estabilidad, pero garantizando, sobre todo, la atención a los ciudadanos, las necesidades del día a día y la proyección de nuestro pueblo, de Marmolejo, hacia el futuro. Eso es lo que vengo a desarrollar en la memoria de alcaldía que acompaña el presupuesto, que lo que viene un poco es a explicar el sentir de estos datos, de estos números y la estrategia que hemos seguido a la hora de elaborarlos, como explicaba el año pasado. Tenemos que tener claro cuál es nuestra estrategia, dónde queremos llegar, cómo lo queremos, qué es lo que le queremos dar a los ciudadanos, cómo queremos poner y dejar nuestro pueblo, pero también tenemos que tener claro la táctica, la forma de hacerlo, teniendo en cuenta las circunstancias. Este presupuesto viene por segundo año consecutivo a reducir el gasto corriente. Un gasto corriente que se reduce sin que los vecinos y vecinas vean mermados sus derechos y, sobre todo, muy importante, sin que le subamos los impuestos. Venimos a adaptarnos, venimos a priorizar el gasto, venimos a optimizar los recursos, de manera que para atender todos esos compromisos de pago que tiene este ayuntamiento se han tocado partidas que no se han considerado prioritarias, partidas sobre todo que vienen de los datos del 2016, partidas que establecimos el año pasado de gasto sobre todo y que, viendo la proyección de todo el año a 9 meses, incluso algo más que lo hemos hecho porque hemos estado cogiendo datos hasta el último momento, hemos visto que no son necesarias. Pues entonces ahí es donde hemos podido nivelar un poco la situación y teniendo en cuenta que hemos reforzado y hemos mantenido toda la prestación de servicios y todas aquellas necesidades mínimas que puedan tener los ciudadanos y el pueblo en general como municipio. A partir de ahí, destacar que conseguimos volver a consignar todo el dinero necesario para hacer frente a los préstamos, que este año son el doble que los del año pasado. Tenemos que pagar más dinero de esos préstamos. También decir que a lo largo de este año 2016 estamos atendiendo, me gustaría decir que con normalidad, pero no una normalidad, sino un esfuerzo importante, pero lo estamos atendiendo, los pagos de los fondos MINER y de los planes de pago a proveedores, que hasta ahora era una cosa que no se pagaba o se pagaba de manera ocasional.
que conseguimos volver a mantener todas las personas que trabajan en este ayuntamiento, no se incorpora nadie nuevo, pero sí es verdad que se consigna el dinero suficiente como para que estén todos. A partir de ahí, tenemos a punto el procedimiento del arquitecto, que supongo que arquitecto o arquitecta a primero de año se incorporará, ya se consignó en el presupuesto pasado. Y con respecto a la plaza de secretaría, la hemos dotado lo suficiente como para que sea una plaza digna, porque hasta ahora era una plaza que durante muchísimos años no se había ocupado como tal, se había ocupado de manera provisional. Lo que pretendemos es que se ocupe de manera definitiva y lo hemos dotado con el dinero suficiente para que sea atractiva y pueda optar quien tenga el derecho a ello a esa plaza. Por lo tanto, eso también va en pos de la transparencia, en pos de hacer las cosas bien. Querer dotar de personal, no solamente se trata de dotar económicamente este ayuntamiento, sino que también hay que tener personal que nos asesore, que nos diga cómo y qué podemos hacer dentro de las prioridades políticas que nosotros establezcamos y que de una manera u otra vengan a solucionar problemas que tiene este ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo, que en los últimos años se ha visto agravado. Pues bien, ese trabajo conjunto de todos hará que dé como resultado esa prosperidad que poco a poco iremos consiguiendo en el municipio. Este año tampoco, tengo que decir que tampoco incluimos el anexo de inversiones, igual que hicimos el año pasado, de manera que se quede solamente un presupuesto de gastos y de ingresos corrientes, que nos da la posibilidad de detectar exactamente cuál es la situación del ayuntamiento y cuál es el resultado de la acción política que llevamos a cabo. A partir de ahí, decir que en torno a 1,5 millones de euros hemos conseguido fuera de presupuesto de inversiones, de manera tangible, dinero que han entrado a las arcas municipales que no estaban reflejados en el presupuesto y que se han volcado en los ciudadanos. Luego, otra serie de actuaciones que rondan los 2 millones de euros también de dinero que no ha pasado por las arcas municipales, pero que sí se han invertido en el municipio, sobre todo de la Junta de Andalucía, que vienen a ayudarnos a ese fin de prestar servicios, de mejorar la calidad de vida, de atender las obligaciones de este ayuntamiento, pero sin tener que subir los impuestos a los ciudadanos, porque es importante. El esfuerzo que han hecho los ciudadanos en los últimos años ha sido notable en cuanto a la subida de impuestos y nosotros teníamos el compromiso de, en la medida de lo posible, no subir los impuestos. No es una promesa electoral ni muchísimo menos. Yo en ningún momento le he prometido a nadie que no iba a subir los impuestos, pero sí que mi intención era el de no subirlos en tanto en cuanto pudiésemos. A partir de ahí es verdad que el año pasado no se subieron y este año tampoco. Yo creo que eso es una cosa que hay que destacar, independientemente de que en un momento determinado no tengamos más remedio que rendirnos ante esa revisión catastral que nos tienen que hacer, que la hace en parte a instancias de este ayuntamiento, que se solicitó en la última legislatura. Yo me he negado por activa y por pasiva a que la hicieran, pero llegado el momento no vamos a poder negarnos más y nos va a tocar. Yo lo explicaba el año pasado, estamos en una cola y cuando nos toca yo procuro ponerme al final de la cola para que llegue lo más tarde posible, pero que al final llegue. Tendrá reflejo en el presupuesto del 2017, en el presupuesto del 2018, no lo sé, pero a partir de ahí entendamos que en un momento determinado nos lo vamos a encontrar y habrá que explicarle a los ciudadanos el cómo y el por qué y cuál es la consecuencia de eso. Tenemos un presupuesto que viene a atender también, o viene a ser real, perdón, mejor dicho, con toda la posibilidad de ingresos que tenemos. Incluso hemos modificado algunas partidas con respecto al año pasado, porque creamos una expectativa que hemos visto que no se va a cumplir o que no se ha cumplido y lo hemos modificado. Hemos intentado ser coherentes porque esto es como le decía yo al interventor y al tesorero y a la gente del equipo de gobierno en todas las horas que hemos echado elaborando este presupuesto. No nos vamos a hacer nosotros trampas jugando al solitario. Poner algo aquí que no sea real o al menos no sea posible sería engañarnos a nosotros mismos. Esto no tiene más sentido. Nosotros somos los que planteamos este presupuesto al Pleno, independientemente de cuál sea el sentido del voto de los demás grupos políticos, somos nosotros los que vamos a tener que lidiar con este presupuesto a lo largo del año 2017. Por lo tanto, hemos intentado ser lo más realistas posible y de adaptarnos a las verdaderas circunstancias teniendo en cuenta todos los datos que les decía a ustedes al principio. Mantenemos los servicios, mantenemos todo aquello que nos comprometimos a hacer con los ciudadanos, se está cumpliendo nuestro programa electoral. Yo creo que a marcha forzada llevamos bastante. Hola, María José. Bueno. Llevamos bastante
promesas cumplidas, de un programa electoral, como dije en su día, real y elaborado pues un poco entendiendo la situación que tenía este ayuntamiento. No prometimos cosas que no pudiéramos cumplir y yo creo que así se está demostrando, porque poco a poco se van marcando esos tics, esos ítems en todas esas promesas electorales que hicimos. Viene a ser un presupuesto que yo creo, en mi humilde opinión, que aporta estabilidad a las cuentas del ayuntamiento, teniendo en cuenta la situación. No nos olvidemos del marco en el que nos estamos moviendo, que vienen un poco también a intentar hacer que se prospere, pero sobre todo lo que viene es a consolidar la situación de este pueblo para poder aprovechar oportunidades. Yo lo digo muchas veces, y no es un mero eslogan político, que lo mejor para este pueblo está por venir. Y es verdad, es porque lo creo así. Hay muchísimas expectativas en cuanto a muchísimos temas de interés para este municipio. Eso se acometerá en el momento en el que vayan llegando, por iniciativa y por fomento nuestro, por supuesto, de todos y cada uno de los que aquí estamos. Tenemos claro también que todo aquello malo que tenemos que tener en cuenta lo estamos teniendo, no estamos cerrando los ojos y apartando la vista ante problemas endémicos que tiene este ayuntamiento, y a partir de ahí yo creo que se puede generar una expectativa y una esperanza positiva de cara a los años venideros de este pueblo. ¿Alguna intervención? Señora Ribeiro. Buenas noches. Bueno, pues en nuestra opinión, en mi opinión, pues este ayuntamiento le queda todavía muchos años de tener un presupuesto como el que nos traen y como el que hemos tenido en estos años anteriores. Un presupuesto pues que está cogido con pinzas, porque es imposible de asumir pues el gasto o la deuda que tenía el ayuntamiento desde años anteriores, y yo creo que es lo que nos espera durante muchos años, porque los ingresos pues poco van a variar, porque como bien ha dicho, los ciudadanos no dan más de sí en estos momentos, y los gastos, por mucho que se aprieten y que se reduzcan para pagar esa cantidad de dinero que se debe, pues una de dos: o se hace frente con pago de inmovilizados, o se llevan los pagos al fin del mundo, ¿no? De lo contrario, pues vamos a tener unos años duros y vamos a tener presupuestos como los que estamos teniendo en estos años, pero yo creo que si no es de esa manera, hacer de alguna manera que desaparezca esa deuda, poco más se va a poder hacer. Luego, sí quisiera que me aclararan un par de temas sobre la enajenación de inmovilizados, pues que nos explicaran cuáles son las que se tienen previstas. Y luego, con respecto al informe de la intervención, pues ya casi al final, donde nos explican lo del tema de los pagos pendientes de aplicación, pues si pudiera ser que lo explicara el interventor, y en qué pueden afectar a presupuestos posteriores y también al remanente de tesorería, porque es lo que creo que es importante que nos expliquen esos dos temas para saber cómo pueden afectar a presupuestos posteriores. Muy bien. Señora Garrido Villar. Sí, bueno, mi pregunta, más que una pregunta es, usted en el presupuesto anterior nos comentó, como lo mismo que ha pasado en este, se mantiene la misma plantilla, y comentó que que tenían pensado pues hacer jubilaciones anticipadas. La pregunta es cómo llevan ese tema, y lo segundo era si tienen planteado crear, ya en este presupuesto no se consigna, pero para el próximo una plaza de policía, porque vemos que con la plantilla que hay pues no se cubre lo suficiente los horarios, hay muchas horas que está una persona sola y claro, el servicio pues es más bajo, es más precario. Muy bien. ¿Alguna cuestión más?
Bien, pues les contesto a las dos. Le pido disculpas por el ahogo que tengo, es que tengo una sinusitis terrible y me cuesta trabajo respirar. Pero bueno, les explico. Con respecto a lo que planteaba el grupo de Ciudadanos, les tengo que decir que efectivamente estamos pendientes de algunas jubilaciones de la plantilla. La plantilla, por suerte o por desgracia, hay personas que están a punto de la jubilación. Hay algunos que están barajando la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Había antes en el convenio y existe todavía, lo que pasa es que por una sentencia judicial no se ha podido aplicar, un premio de jubilación que se llama, que por cada año que anticiparas tu jubilación el ayuntamiento te daba un dinero, pero a la misma vez se descargaba de esa obligación. Eso, por desgracia, por una sentencia judicial no se puede hacer. Y digo por desgracia porque el trabajador que entabló el pleito con el ayuntamiento, que fue el antiguo maquinista que teníamos, no pudo el hombre tener ese derecho, que en otro momento otros sí tuvieron, y a partir de ahí, claro, nos imposibilita el hacer atractiva la prejubilación de algunos trabajadores, porque si algunos se jubilan, que hay ya varios que están sobre todo gente de obra y servicios, algunos de la oficina, que están en casi la posibilidad de poder jubilarse o prejubilarse. Si por cada año que se prejubilen, se jubilen anticipadamente, el Estado les quita creo que a un 8%, ese premio de jubilación lo que venía era a compensar un poco esa pérdida y por lo tanto se pueden decidir a la hora de jubilarse de manera más efectiva. Bueno, eso está ahí. Se van a jubilar por naturaleza, tienen que jubilarse. Hay gente que está a punto, ahora mismo de cabeza no sabría decirle, pero yo creo que 4 o 5 personas a lo largo de esta legislatura, al final de esta legislatura, en cuestión de 2 años y medio, 3 años y medio, se pueden prescindir de 3 o 4 personas o incluso algunos más que puedan jubilarse. En cuanto a lo de la policía, efectivamente, en un momento determinado, en cuanto podamos, en cuanto lo permitan las cuentas del ayuntamiento, pues habrá que dotar también de más personal a la plantilla. Independientemente de que sean pocos, también es verdad que la plantilla de policía hay varios que son ya mayores, entre comillas, que pueden pasar perfectamente a la segunda actividad, que todavía no lo han hecho y que por lo tanto pueden estar patrullando en la calle, pero ahora mismo, tal y como están las cuentas, el plantear incrementar la plantilla es complicado. Si se dan cuenta ustedes, nosotros con el tema del arquitecto, lo que se ha hecho ha sido dotar la parte que faltaba para que hubiera un arquitecto durante toda la semana, porque este ayuntamiento tiene un volumen de trabajo lo suficientemente grande como para que contemos con un arquitecto 5 días a la semana. Solamente el que hay ahora viene 3 días. A partir de ahí, incrementos no se han producido en ningún área, en ningún puesto concreto, simplemente se ha intentado mantener el personal en pos de sostener lo que tenemos e ir mejorando la situación para años próximos. Con respecto a la intervención de la señora Ribeiro de Marmolejo, sí, yo creo que en el informe del interventor vienen perfectamente explicados lo de los pagos de aplicación. No sé exactamente a qué se refiere con la duda que le pueda saltar, pero yo se lo explico a grosso modo para que le quede bien claro, porque lo tengo yo perfectamente claro también. Nosotros tenemos un importe, pues si lo tiene claro, entonces ¿por qué pregunta? Bueno, porque quiero que lo explique. Pues yo se lo explico entonces, pues entonces diga que quiere que lo explique y no que no lo tiene claro. ¿Sabe usted que hay unos pagos pendientes de aplicación en este ayuntamiento de en torno a 3,5 millones de euros, que hay que proceder a aplicar en presupuestos continuamente, poquito a poco, porque está claro que el presupuesto del ayuntamiento no tiene suficiente potencia económica como para asumir ese 3,5 millones, 3,600,000 euros de pagos pendientes de aplicación. Entonces hay que ir metiendo todos los años un poquito de dinero para destinarlo a aplicar esos pagos, que son pagos que se hicieron en su día, no es nada que se deba, pagos que se hicieron en su día que no estaban recogidos en el presupuesto. Por lo tanto, hay que recogerlos en los presupuestos, en cuanto menos mejor. El año pasado ya hicimos nosotros por primera vez un gesto en ese sentido, incorporamos una partida, yo creo que de 90 o 100.000 euros o algo más, para aplicar esos pagos. Al final, a lo largo del año, nos dimos cuenta de que podíamos usar ese dinero, esa consignación, para otra cosa, porque con el trabajo que se está haciendo, que queríamos haberlo traído a este pleno, pero por el volumen de trabajo que tenemos ha sido imposible, se está haciendo una depuración de todas las obligaciones y de todos los derechos que tiene este ayuntamiento, de manera que se depure exactamente cuál va a ser el remanente de tesorería que tiene este ayuntamiento, que tiene un presupuesto detrás de otro, que es un remanente ficticio, entre comillas, como bien apunta el interventor en su informe. De manera que de un plumazo se puedan aplicar
pues 2 millones y medio de euros, y creo que me equivocaré poco, a esos 3.600.000. Por lo tanto, fíjese, si teníamos intención de aplicar 100.000 euros todos los años, íbamos a tardar muchísimos años en aplicarlo. Otra fórmula no había. A base de trabajo y a base de estudio, el interventor ha buscado la fórmula, y está más que correcta y más que contrastada, de ese remanente de tesorería aplicarlo realmente a los pagos pendientes de aplicación. Y por lo tanto se haría una aplicación masiva de pagos que daría como resultado pues que quedara 1,5 millones o poco más de pagos pendientes de aplicación, lo cual es una buena noticia, porque este año íbamos a aplicar 100.000, el año que viene otros 100.000, el año siguiente a lo mejor 200.000, y fíjese hasta que hubiéramos aplicado esos 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación. A partir de ahí, con esto que vamos a hacer, que esperamos que el primer trimestre del 2017 lo podamos traer a pleno, el expediente, y hacerlo de manera efectiva, vamos a aplicar prácticamente 2 millones, y no me voy a equivocar en mucho, a esos 3.600.000 de pagos pendientes de aplicación. Por lo tanto, yo creo que eso está claro, y yo creo que el trabajo que se está haciendo en ese sentido va a ser fructífero y se va a poder ver. En cuanto a la enajenación, pues se va a enajenar patrimonio que tiene este ayuntamiento, que afortunadamente se generó en su día muchísimo patrimonio. En este caso hemos planteado la venta del parking, que el año pasado pusimos que lo íbamos a terminar, y afortunadamente ya tenemos el proyecto cuantificado y valorado, pendiente de que sea aprobado y de ejecutar esa obra, de en torno a 100.000 euros, que perfectamente puede asumir el ayuntamiento para empezar a enajenar parcelas. Hemos puesto poquitas parcelas, incluso nos hemos quedado por debajo de las previsiones que hay, porque hay mucha gente que ha mostrado interés en comprar parcelas o plazas de parcelas, no plazas de garaje. Plazas de garaje. Entonces, si han pedido 20 personas plazas de garaje, nosotros hemos puesto 10, hemos puesto la mitad, porque luego todo el mundo que pregunta no es que llegue al final a comprar. Por lo tanto, yo creo que eso es una cosa real y efectiva. Se ha puesto también venta de naves del polígono industrial Las Calañas, de las 16 naves que tenemos. Fíjense, la última valoración que hizo el arquitecto, no recuerdo si con luz o sin luz, estaba en los 116.000 euros. Si lo redondeamos y nos vamos a 100.000 euros, 16 naves son 1.600.000 euros. Hay gente también que está interesada en naves, por lo tanto hemos puesto alguna nave. Que se vende inmovilizado no sirve para pagar gasto corriente. Nosotros esa venta de inmovilizado lo vamos a utilizar para pagar inversión que se haga o que se hizo en su día. Por ejemplo, los fondos Miner son dineros que nos dieron para hacer una inversión y que ahora hay que pagar, pues perfectamente se puede pagar con la venta de inmovilizado, eso sin ningún problema. Y en cuanto a los presupuestos, vamos a ver, este presupuesto no tiene nada que ver con los presupuestos que se hacían antes, ni este ni el anterior. Este es el segundo presupuesto que por primera vez en la historia se hace en tiempo y forma en este ayuntamiento. O sea, eso es ya un dato significativo y diferenciador de todo lo que se ha venido haciendo aquí en todo este tiempo, en toda la democracia, ¿vale? Por supuesto que de ninguna de las maneras está cogido con pinzas. Yo creo que el presupuesto del año pasado ha dado un muy buen resultado, a pesar de que las cosas no son fáciles. Lo veremos en la liquidación, independientemente de cuál sea el resultado. Fíjese, le puedo apuntar que de todo el gasto que nosotros presupuestamos en el 2016, este equipo de gobierno ha pagado el 96% de todo el gasto. O sea, a fecha de hoy, solamente se debe un 4% del dinero que hemos gastado en el ejercicio 2016. Eso demuestra, por un lado, que era un presupuesto real, que un presupuesto que se acogía a lo que verdaderamente teníamos que hacer, que también se ha controlado el gasto en todos los sentidos y se ha gastado todo aquello que se podía pagar. Y ese 4% que queda, que es prácticamente residual, en el momento que la semana que viene y primero de la otra hagamos los pagos correspondientes, llegaremos a un nivel de pago en torno al 100%. Que no pasa nada porque haya algo que se pague el año que viene, pero que todo lo que se ha gastado, todo lo que hemos gastado en este año, hemos llegado ahora al 96% de pago hace 3 días que sacamos el dato. En cuanto al ingreso, pues también se está produciendo un cumplimiento bastante importante de todos aquellos ingresos que preveímos. Hay que tener en cuenta que los padrones son los que hay que poner en el presupuesto, que si se pone el 100% del padrón y luego se recauda el 80%, hay que tener en cuenta que ese 20%, o si no el 20%, 15%, se recauda en años venideros a través del servicio de recaudación de la Diputación,
pero que se están cumpliendo todas las expectativas en ese sentido. Por lo tanto, no es un presupuesto que esté cogido con pinzas, no es un presupuesto que tenga nada que ver con los que se han hecho. Yo le recuerdo que en la anterior legislatura el año pasado liquidamos el presupuesto del 2015 que venía prorrogado del 2013. Y el presupuesto del 2013 tenía como antecesor el del 2012. El del 2012 fue un presupuesto que fue una semiliquidación que se hizo porque se hizo prácticamente en el mes de septiembre, octubre, algo así recuerdo que se hizo. El que verdaderamente se hizo, y no en tiempo y forma, fue el del 2013, y los datos que arroja ese presupuesto son de unas infladas en cuanto a los ingresos tremendas. Yo me gustaría que estuviera aquí esta noche el señor Soriano para explicar alguna cuestión de una inflada de en torno a 500.000 euros, por ejemplo, del IBI. No que se ponga el 100% del IBI y luego se recaude el 80%, no. Es que se puso el 150% del IBI, lo cual es inflar el presupuesto para poder aprobarlo de manera nivelada. Eso sí es cogerlo con pinzas, vamos, con pinzas, eso es que no está cogido con nada, porque eso es que no cuadra en ningún sitio. Igual que ese intento de aprobar un presupuesto con una supuesta inversión que iba a haber por parte de Somagasa de 1.080.000 euros, que todavía hoy nadie ha podido averiguar de dónde iba a venir ese 1.080.000 euros, eso es imposible. Esos presupuestos que hacía el señor Soriano, que usted participaba con él, que era su teniente de alcalde y que formaba parte del equipo de gobierno, no es que fueran presupuestos que estaban cogidos con pinzas, es que simplemente eran presupuestos que no eran verdad, y que cada uno haga lo que crea conveniente. Esos presupuestos lo hicieron ustedes con un criterio, nosotros lo estamos haciendo con un criterio totalmente diferente. A partir de ahí, no sé si quieren aportar alguna cuestión más al presupuesto, en un segundo turno de intervención. Yo simplemente reiterar, antes de pasar a la votación, que aprobamos los presupuestos en tiempo y forma, que no es, como decía el alcalde de Jaén, hemos pagado la nómina, y salió en el periódico en titular. La nómina se paga en todos los ayuntamientos. Es que, dadas las circunstancias de este ayuntamiento, que consigamos plantear un presupuesto real, un presupuesto sensato, en el momento en el que hay que plantearlo y con una forma correcta, yo creo que es mérito. Es un síntoma, repito, de estabilidad política y de estabilidad económica, y sobre todo de estabilidad presupuestaria, que viene un poco a recoger toda esa situación. Porque de lo que se trata es de tener clara cuál es la situación, que no tiene sentido, ya les digo, mirar hacia otro sitio, hay que afrontar las cosas y tenerlas claras e incluirlas. Y a partir de ahí, pues priorizar con el resto del dinero, qué es lo que queremos hacer, muchas veces qué es lo que podemos hacer, porque se querrían hacer muchas más cosas, pero es que estamos limitados y vender humo al final no conlleva nada más que desilusión y desesperanza. Que pongamos el hecho de enajenación de patrimonio para poder atender los pagos de los MINES, perfectamente legal y perfectamente lógico, como le acabo de explicar. Que resaltamos que este presupuesto viene nuevamente a reducir el gasto corriente, sin que eso conlleve una reducción en los servicios o en los derechos que tienen los ciudadanos, los servicios que presta el ayuntamiento, los derechos que tienen los ciudadanos. Que hay incluso una mejora notable, creo, a lo largo de este año y medio en todos los servicios de limpieza, jardinería, infraestructura, de obras, de actividades culturales, actividades deportivas, los medios de comunicación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, las políticas de mujeres, medio ambiente. En todo eso hemos querido dar un paso cualitativo y cuantitativo, no todo el que quisiéramos dar, pero sí efectivamente el que el margen de maniobra no ha permitido. No hemos subido los impuestos, lo repito, es importante. Lo más ocurrido a la hora de hacer un presupuesto escaso como este, un presupuesto, si no escaso, perdón, un presupuesto con una carga de préstamo, una carga financiera importante, lo más ocurrido es subir los impuestos. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de no tener que subirlos, de intentar priorizar y, sobre todo, la clave de todo esto es dos. Una, optimizar los recursos, intentar sacar el máximo rendimiento a cada euro que se gasta de los marmolejeños y marmolejeñas e intentar que vengan inversiones de otras administraciones, que lo estamos consiguiendo. Intentaremos que sean cada vez más. En cuanto a que no haya anexo de inversiones, yo creo que, vuelvo a repetir, porque yo creo que es un momento importante la aprobación del presupuesto y no está de más que se repitan las cosas, que viene a reflejar o viene a marcar ese intento de reflejar cuáles son las cuentas reales de este ayuntamiento, sin incorporar supuestas subvenciones que nos vayan a dar. Eso no lo tenemos en cuenta, lo dejamos al margen y lo ponemos a partir de que se vayan incorporando. Por lo tanto, se han tenido en cuenta todos los datos que hemos tenido que tener en cuenta
para poder establecer un presupuesto que sea real y que venga a seguir mejorando la situación económica de este ayuntamiento. ¿Y por qué digo a seguir mejorando? Porque aunque sean algunas cosas pequeños gestos, pequeños brotes verdes, pequeños índices que se van mejorando, sí es verdad que nos llaman a ser optimistas. El periodo medio de pago, por primera vez en bastantes años, se baja, se reduce. En este tercer trimestre se ha conseguido bajar el periodo medio de pago en 6 días. Y ahora hablaremos un poco de por qué está tan alto. Hemos tenido en cuenta también lo que les decía antes, que hemos llegado a pagar de lo que hemos gastado nosotros en el ejercicio 2016 el 96%. Si hacemos los pagos que quedan, estaremos en torno al 100%. Si eso se hiciera siempre y se hubiera hecho siempre, la deuda del ayuntamiento, me estoy refiriendo a deuda con proveedores, a deuda a pagos que se hagan de personal, a todo ese tipo de cuestiones sin tener en cuenta la deuda financiera. Pues eso hubiera hecho que el ayuntamiento estuviera mucho más desahogado económicamente. Pero sí es verdad que a la misma vez, con ese esfuerzo que hemos hecho, en todos los sentidos, hemos conseguido invertir en este año y medio en el presupuesto, en el dinero que se pudo conseguir a partir de junio del 2015 y a lo largo de todo el 16, 1,5 millones de euros, no, perdón, solamente del 2016, 1,5 millones de euros, casi, que ha dado para hacer algo más de 1.000 contratos, que eso yo creo que es una cosa importante, porque sin ser una competencia directa, ni directa ni indirecta, el tema del empleo en el ayuntamiento y teniendo en cuenta de qué manera estamos nosotros, este ayuntamiento, en un año y medio, hacer 1.000 y pico contratos y gastar 1,5 millones de euros en crear empleo, yo creo que eso también hay que remarcarlo y eso viene acarreado por la posibilidad que nos dan los presupuestos y el margen de maniobra que tenemos. Luego verán en la liquidación del 2016 que hemos tenido algo más de 1,5 millones de euros de inversión que hemos tenido, por ejemplo, por parte de Diputación y de la Junta de Andalucía y algo también del Estado, que yo creo que eso también viene a aliviar la situación económica del ayuntamiento, no porque te den dinero para pagar deuda que tengas, sino que te dan dinero para que hagas cosas y el dinero que tú tenías para hacer esas cosas lo puedes emplear en pagar deuda, en pagar nóminas, en pagar todos aquellos compromisos. Esos casi 2 millones de euros que también han venido a nuestro pueblo en inversiones de la Junta y de la Diputación, sin que hayan pasado por las arcas municipales, también hay que ponerlas de manifiesto. Y bien, sobre todo también atacar un poco aquello de los préstamos que tiene este ayuntamiento. Ya hemos pagado uno de ellos, ya se ha terminado de pagar el último plan de pago proveedor al que se cogió este ayuntamiento, pero de la misma manera hemos hecho frente ya a más de 170.000 euros de los fondos MINER, que hemos empezado a pagarlos a partir de que nos dieron un cuadro de amortización para poder atenderlo, porque como eso se dejó de pagar, así de la noche a la mañana, por las circunstancias que fueran, ya se había convertido en una deuda que no se podía pagar de la forma que se estaba pagando, había que incorporar intereses, total, que tuvimos que hacer una negociación importante y establecer un plan de pagos, para poder atenderlo y ya hemos pagado 5 compromisos que nos marcamos desde el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que suban más de 170.000 euros. Y esto viene arrastrado del 2014. Desde el 2014, que se dejó de pagar, hay una cantidad importante de intereses en varios conceptos que nos aplican. Pero es que de ese tercer plan de pago, de ese primer plan de pago a proveedores, que fue el más grande, también hemos empezado a atenderlo ya con normalidad, una cosa que tampoco era común aquí en este ayuntamiento en la última legislatura. Y hemos atendido ya 350.000 euros del plan de pago a proveedores, del primer plan de pago a proveedores. Además, ese tercer plan de pago que lo hemos liquidado, hemos pagado 110.000 euros y ya se ha quedado liquidado, ya no tenemos ese tercer plan de pago a proveedores, pero es que es más. Es que también a lo largo de este último año hemos pagado la paga extra que había desde el 2012 pendiente de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y lo hemos atendido, que han sido 42.951 euros. Pero es que además hemos pagado todos los atrasos de ayuda de convenio que llevaban ya un par de años parados y le hemos pagado, que han sido en torno a 20.000 euros. Eso es también un gasto importante que se ha producido y que hemos tenido que atenderlo, reconocerlo y no dejarlo ahí porque no, esto no es nuestro, lo dejamos ahí, lo hemos tenido que pagar porque lo hayamos generado nosotros o no, es una cosa de este ayuntamiento, como lo del dumper este famoso con derecho a compra. Un dumper que se alquila con derecho a compra, se tira varios años aquí en este ayuntamiento, al final se llevan el dumper, no se paga ninguna factura y resulta que viene una persona por aquí diciendo que le debemos más de 30.000 euros.
y que le paguemos los 30.000 euros y que no hay DUPE. Y al final hemos pagado algo menos de 30.000 euros, han sido, bueno, no, han sido los 30.000 euros, pero no han dado el DUPE, hemos podido conseguir el DUPE. Esos son 30.000 euros también que han salido de las costillas de la tesorería de este ayuntamiento. Igual que los gastos de abogados y costas, que yo también quisiera que alguien me explicara qué sentido tiene gastarse casi 15 millones de pesetas en abogados, en procuradores, en abogadas y en procuradoras, no para defender los intereses del ayuntamiento, porque bueno, eso sería lícito y sería lógico, sino para atacar al Partido Socialista y para atacarme a mí. Eso le ha supuesto a este ayuntamiento casi 15 millones de pesetas, que estamos a punto de pagarlos también. Esto es un pico de los que hay por ahí pendientes, que estamos a punto de pagarlos en los próximos días, porque es que no tenemos más remedio que pagarlos, porque ya están amenazando con ir otra vez a los tribunales y juicios tengan y los ganes. Y como es una cosa que hay que pagar, porque quien haya sido ha trabajado, se lo han encargado, hay que pagarle, punto. Pero, hombre, producir un gasto de casi 15 millones de pesetas para atacar al contrario y, afortunadamente, sin ningún éxito, pues yo creo que eso no tiene sentido. Pero es que también hemos pagado 10.500 euros de una multa de medio ambiente, eso ha sido en el último año, en los últimos 10 meses, 11 meses, de medio ambiente por no atender una serie de requerimientos que hizo la Junta de Andalucía en su día y que al final se podía haber solucionado con limpiar y pagar 300 euros de multa, no que se ha convertido en 10.500 euros por no limpiar la escombrera y además un procedimiento judicial que también se ha entablado con eso, porque claro, si mandan requerimientos y aquí nadie echa cuenta, pues al final, ¿qué pasa? Pues que van al juzgado. Y también hemos tenido que devolver subvenciones de la última legislatura. Hemos tenido que devolver, pues por aquí tengo algunas anotadas, 37.000 euros del PER del 2011, porque no se justificó bien, 27.000 euros de que eso hubiera generado empleo y hubiera generado alguna expectativa con el tema del guía de ruta, 6.000 euros de la escuela de verano, y no hablemos de los 40.000 euros que había de la escuela de verano que se planteaban en ayudas sucesivas todos los años en la Junta de Andalucía, que se han perdido. A partir de que se perdieron 2 años ya no nos podemos incorporar, porque las quitaron. Mientras tú sigas en eso, te las siguen dando, pero en el momento que caigas de eso ya no te puedes volver a montar. Y eso eran 40.000 euros todos los años que venían. Yo de verdad que me gustaría que estuvieran aquí quienes lo pueden explicar. Las circunstancias personales de cada uno no las sé, pero este pleno se convoca a las 8 de la tarde, un viernes, siguiendo escrupulosamente todo aquello que acordamos en el pleno para intentar que participe el máximo número de concejales y concejalas posibles. Pero bueno, sin entrar en ningún tipo de polémica, eso no lo hemos encontrado aquí. Pero es que llamativo es el dato de que en junio del 2015, cuando yo me siento ahí en ese sillón de la alcaldía, a los 3 días viene un señor de Endesa diciendo que va a cortar la luz. Cuando llevaba 3 días. Bueno, ¿y usted por qué va a cortar la luz? Pues mire usted, porque se deben aquí 450.000 euros de luz. Aquí no se ha pagado la luz en todo el 2014 y estamos ya a mediados del 2015. Bueno, pues ahí poco menos que me tuve que pelear con ese hombre para que no nos cortara la luz y a día de hoy pues se debe poco más de 100.000 euros de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pagado toda la luz que había atrasada y hemos ido medio pagando o pagando la luz que se está gastando. Hombre, la gente te deja un margen, pero 450.000 euros yo creo que eso se estaba yendo de las manos, ¿vale? A partir de ahí, otro dato significativo, importante, que hay que tener en cuenta, la deuda con proveedores. Si nos remontamos al 2014, a enero del 2014, hay que tener en cuenta que el último plan de pago a proveedores lo dieron en el 2013, finales del 2013, se puede decir que el 2014 se empezó a cero con el contador de deuda a proveedores. Otra cosa es que esa deuda se pasara a deuda con el Estado porque te daba un préstamo con un determinado interés y tal, pero eso era deuda que teníamos con el Estado, que incluso dieron años de carencia, un año sabático, luego bajaron el interés, en fin, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que a partir de enero del 2014, aproximadamente, se queda la deuda con proveedores a cero. Pues a lo largo del 14 y en medio 2015, hasta mayo del 2015, se genera en torno a 1.200.000 euros de deuda con proveedores. Y eso está ahí. Eso te pesa, ya no es que pese los préstamos, ya no es que pese tal, ya no es que pese cual, sino es que los proveedores te pesan, porque esos proveedores son con los que tienes que seguir trabajando en el día a día. Bueno, pues teniendo en cuenta que nosotros todo lo que vamos gastando lo vamos pagando, tenemos que hacer un sobreesfuerzo, tiene que hacer, no nosotros, el ayuntamiento y por ende el pueblo, un sobreesfuerzo para atender todo esto que he dicho y además esto que digo de los proveedores. De manera que
se puede hablar de que estamos en algo más de 400.000 euros lo que se deben a proveedores, teniendo en cuenta que de lo que nosotros hemos gastado solamente se debe hoy el 4%. O sea que es una reducción del 65% de la deuda con proveedores. Y esto nos ha parado, porque esto es muy fácil arreglarlo. Esto se echa el freno de mano, se para todo, ¿vale? Y empezamos con el dinero que hay a pagar de lo de atrás, pagar de lo de atrás, pagar de lo de atrás, y no generamos gastos, pero claro, tienes que cerrarlo todo, tienes que pararlo todo, tienes que subir los impuestos, claro, y eso no es la manera de hacerlo. Pues bueno, ahí estamos peleando, por eso le doy la razón, y que esta situación es complicada. Todos quisiéramos hacer otro presupuesto, eso es evidente, pero es que hay que tener en cuenta todo esto. Ya lo dije yo en la memoria de alcaldía del presupuesto del año pasado, que no he querido entrar nunca en el cómo y en el por qué. En el cómo se generó, el por qué se generó y el cómo se ha tratado, que eso también es importante, que los problemas están ahí. Por eso repito, como he dicho varias veces en mi intervención, que no hay que mirar a otro lado, que hay que asumirlo y hay que afrontarlo. Pero claro, sí es verdad que hay que poner encima de la mesa un cambio de actitud importante, de que nosotros esos problemas los hemos asumido, como no podía ser de otra manera, y lo estamos intentando digerir, porque nos estamos poniendo a trabajar. Si en vez de gastar 15 millones de pesetas en abogados para buscar responsables, lo hemos cogido para pagar cosas y para generar posibilidades, pues yo creo que eso también es de reconocer. Por lo tanto, ese 65% de la deuda que hemos pagado, yo creo que es de la deuda de proveedores, yo creo que es un dato significativo. Dicho todo esto, de manera rápida y a grosso modo, como lo he contado, es evidente que la situación es complicada, pero también es evidente que tenemos posibilidades, que tenemos capacidad de hacer cosas poquito a poco y despacio. Y sobre todo, lo que quiero que quede de toda esta intervención es que estamos sosteniendo la situación, prestando servicios, mejorando servicios, creciendo, optimizando los gastos, optimizando los recursos que tenemos, pero que a la misma vez estamos atendiendo todo aquello que tiene comprometido a este ayuntamiento. Y una cosa fundamental para que nadie haga nunca más demagogia con el tema de cómo y en qué se gasta el dinero, es que nosotros tenemos en cuenta que este dinero viene para esto y este dinero viene para esto. Este queso es para este pan y este pan para este queso. Si se arregla el Paseo de la Libertad, es porque ese dinero es y se puede gastar para el Paseo de la Libertad. Si no se ha gastado en tubería, es porque, y ahora lo veremos, se busca dinero que es solamente para gastarlo en tubería. Porque yo creo que es loable y es de reconocer que el Paseo de la Libertad necesitaba un arreglo, que se ha quedado muy bien y que es una tarjeta de visita, una tarjeta de presentación, perdón, para todos aquellos que nos visitan de nuestro pueblo. O es que tenemos que tener un pueblo cochambroso porque en un momento determinado se haga un charco en un sitio y en otro sitio. Eso es importante. Ese gasto se está haciendo con cabeza y de manera sensata para producir todo esto. Todos estos pequeños datos, llámenlos ustedes como quieran, que vienen a marcar un poco la mejora de la situación. Y termino diciendo que efectivamente que hay varios elementos que nos hacen ver con esperanza el futuro. Llámese el balneario, que tocará el tema económico, pero sobre todo tocará el tema sentimental, emocional y de sentirnos orgullosos como pueblo, porque eso también es fundamental, que tenemos que sentirnos orgullosos. Allí está el cartel de que hace 225 años fuéramos independientes, fuéramos Marmolejos y a partir de ese momento hayamos sido durante esos 225 años responsables de nuestro destino, pues vamos a ponernos a ello. Pero sobre todo ese polígono industrial también, que en un día determinado aquello era una pesadilla y que yo siempre lo he visto como una posibilidad de generar riqueza, que también poco a poco iremos acercándonos a ese fin beneficioso para todos, porque al final si eso se arregla no beneficia al alcalde o no beneficia al equipo de gobierno, beneficia al ayuntamiento y beneficia a los ciudadanos de Marmolejo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues muchas gracias y pasamos al siguiente punto, si les parece. El tercer punto, propuesta de acuerdo de la solicitud de prestación unificada mediante coordinación, así como delegación de las facultades de prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos municipales, transferencia y eliminación, tratamiento y puntos limpios de residuos municipales, tratamiento de residuos industriales asimilados a urbanos, derratización de alcantarillado, recogida de pilas y control animal a la Diputación Provincial de Jaén. Todo este... Bueno, ese es el cuarto. El tercero, perdón.
Es lo mismo que he leído, solamente que referente al abastecimiento de agua, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y depuración de agua residual. Tercer punto, de lo que se trata es de renovar, todo eso que he dicho ahí tan enredado, de renovar la encomienda que tiene este ayuntamiento con Somajasa, con Diputación y por ende con Somajasa, que es la empresa que surge de la parte privada y la parte pública que nos presta el servicio. Sería una renovación de 16 años más, desde el 2017, que es cuando nos cumple a nosotros, a nuestro ayuntamiento, hasta el 2032. Eso significaría para el ayuntamiento una inversión, una aportación económica por parte de Somajasa en metálico de 465.000 euros y otra en inversiones de 477.000 euros. De manera que tendríamos en dinero que nos darían, si aprobamos esto esta noche, 465.467 euros en dinero físico, ya se incluyó en el presupuesto del 2016, y estaría obligada la empresa, Somajasa, en este caso, a invertir 477.512 euros en estos 16 años. ¿Cómo estaría obligada a invertirlo? A razón de unos 30.000 euros al año, independientemente de que consigamos hacer gestiones para agrupar ese dinero y poder acometer algunas inversiones importantes. Inversiones importantes como la que tenemos ya aprobada, que es la sustitución del colector general de alcantarillado de la calle Jesús en el municipio de Marmolejo. Esto conlleva que se haga una obra donde se va a cambiar todo el colector y toda la acometida, desde la calle Guadalquivir hasta la calle Pozuelo. Son más de 800 metros de colector totalmente nuevo con toda su acometida. ¿Qué va a poner el Ayuntamiento de Marmolejo en eso? Nada. Lo va a poner la inversión de Somajasa y algún dinero que para finalizar necesitamos de Diputación y otro pellizco que hemos cogido también de la Junta de Andalucía. Es un proyecto que ronda los 350.000 euros, en torno a los 350.000 euros, que se va a pagar con dinero de quien lo tiene que pagar, que es la empresa suministradora, a través de esas inversiones, de la empresa que gestiona el agua, un poquito que hemos podido conseguir, que tenemos comprometido con Diputación y la Junta de Andalucía. Por lo tanto, esto es lo que me refería antes. Si el PER del año pasado estaba pedido en un principio para arreglar ese colector, es claro y es evidente que por una serie de cuestiones técnicas era imposible acometer con la gente del PER un colector que en algún momento determinado incluso hay 4 metros de profundidad a la hora de hacer eso. El PER tiene un sentido, tiene una filosofía y es gente, mano de obra no cualificada, la que vienen oficiales porque se supone que los oficiales le dan trabajo a los peones. Pero hay gente que son albañiles, gente que tal, necesita una cantidad de maquinaria con la que el ayuntamiento no cuenta, unas medidas de seguridad que yo creo que serían imposibles cumplir por parte del ayuntamiento, porque eso hay que entibar, hay que hacer una serie de cuestiones, y entonces, lógicamente, se decidió parte del dinero del PER del año pasado, pedir una modificación e invertirlo en cosas que aparentemente son más lógicas y más sensatas a la hora de mandársela a alguien que venga a trabajar al ayuntamiento, como es arreglar el Paseo de la Libertad, arreglar baches, arreglar caminos, etcétera, etcétera, y buscar financiación, eso está claro, no va a quitar financiación de un sitio para llevarlo a otro y dejar eso huérfano, buscar financiación para poder acometerlo. Es verdad que yo le dije en la última, hace dos Virgen del Pilar, la comida que hacen los hortelanos, estuve hablando allí con una familia y le dije que para el año que viene, se lo dije el año pasado, le dije para el año que viene posiblemente tengamos el dinero preparado para eso. Y es verdad, he cumplido con lo que le dije a esa familia porque sin que haya terminado este año ya tenemos el dinero, ya tenemos el proyecto, que es lo principal y lo más importante, y yo creo que si no hay ningún problema antes de que finalice el año se podrán empezar las obras porque hacen mucha falta, están muy mal. Ese colector ya había un problema, pero ese colector no está mal porque llevemos nosotros aquí 1 año y medio, ese colector está mal desde hace 1 año y medio, desde hace 4 años y a lo mejor un poquito más, pero que también se podía haber arreglado en estos últimos 4 años y no hay que rasgarse las vestiduras como algunos se las rasgan por ahí. Dentro de esas inversiones, parte de esa inversión que digo que va a ser Somajasa, a través de esta renovación de la encomienda se va a sufragar eso y aparte pues presta todos los servicios que viene prestando, que yo creo que son servicios de calidad y de una manera lógica y coherente. Y es verdad que la filosofía de los consorcios, en este caso el de aguas y en el siguiente punto el de recogida de basura, es que el servicio
sea más barato y más eficiente para los ayuntamientos. Está claro que si nosotros tuviéramos que prestar el servicio de agua nos sería mucho más caro, porque si hay que comprar, no sé, un camión de desatranque, por poner un ejemplo, un camión de desatranque que cueste X, solamente va a usarse en Marmolejo, pero claro, lo va a pagar Marmolejo. Sin embargo, si se compra un camión de desatranque entre todo el consorcio, cuesta menos dinero y atiende a todo el consorcio. Esa es la filosofía de consorciar, de delegar esto en Diputación y que Diputación busque financiación privada que dé como fruto en la creación de una empresa mixta que lo que viene es a atender las necesidades de los municipios, sobre todo de los municipios pequeños. ¿Alguna cuestión al respecto? Bueno, pues antes de pasar a la votación, sí hay que destacar también una cosa en este tema que me lo he dejado yo atrás. Que hemos conseguido liquidar todas las cuentas con Somajasa, que había un importante déficit de liquidez, en el sentido de que todos los años no ha pagado Somajasa lo que tenía que pagar, y eso ha sido uno de los motivos por los que hemos negociado con Somajasa. Hemos puesto encima de la mesa varias cosas, que se pongan al día en las liquidaciones, que ya lo han hecho, que nos ayuden con inversiones potentes, no inversiones pequeñitas de 30.000 euros, sino inversiones potentes, como también han hecho, ya está demostrado, que sigan prestando el servicio acorde con lo que nosotros le hemos pedido un refuerzo, por ejemplo, en la limpieza del alcantarillado y en determinadas cuestiones, y sobre todo, pues que vengan a atender las necesidades que tienen los vecinos en cuanto a la mejora de la infraestructura. Es verdad que ellos tienen el mantenimiento de toda la red, no de hacer nada nuevo, no de se hace un barrio nuevo y hay que poner una tubería nueva, o si hay una tubería que está destrozada, como es la calle Calvario, Jesús y Gamonal, y hay que ponerla nueva. Eso no lo tienen que hacer, ellos lo que tienen que hacer es reparar, y esa intensidad en la reparación también se lo hemos pedido y se han comprometido a ello, incluso por escrito en esta encomienda. Procedemos a la votación, si les parece bien. ¿Votos a favor? Muy bien, pues muchas gracias. Y lo mismo pasa en el siguiente punto con el tema de lo que he leído antes, que es la recogida de basura. Aquí hay una ampliación de la encomienda hasta el 2041, son más años, porque hay una serie de inversiones, es una serie de inversiones que hay que repercutir y, por lo tanto, la empresa, lógicamente, ha pedido pues que sean más años los de concesión para poder amortizar toda esa inversión que pueda ser. El dato más significativo de esta renovación de la encomienda es la reducción del coste del servicio en un 10%, que, como lo explicaba el otro día, no es exactamente el 10%, sino el 9,69%, porque hay una serie de servicios que prestaba antes Diputación y que nos cobraba Diputación aparte, mal cobrado porque eran menos de lo que en realidad les costaba yo el servicio, pero bueno, en definitiva ese servicio ya no lo puede seguir prestando Diputación porque legalmente no puede y entonces lo ha incorporado al consorcio. Eso hace que esa incorporación de servicios merme un poco ese 10% de beneficio, pero en número redondo es un 10% menos lo que tendremos que pagar por la recogida de agua y el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta una cosa, y en los informes del interventor aparecen en la aprobación del presupuesto, como no podía ser de otra manera. Y es un ejemplo que voy a poner para que todo el mundo lo entienda. Si la recogida de basura y la prestación de todos estos servicios que he leído yo antes le cuesta al ayuntamiento, al pueblo, le cuesta 100, ¿vale? Nosotros recaudamos de la gente 80 y, por lo tanto, tenemos que poner otros 20 para llegar a esos 100. Esos 20, ¿quién los pone? Los ponemos todos, porque esto no es como, por ejemplo, el agua, que hay unos que gastan más y otros que gastan menos. Esto es una cosa que, dependiendo de la actividad, dependiendo del concepto del recibo, es una cantidad fija. Por lo tanto, esos 20 que tiene que poner el ayuntamiento más los repercutimos entre todos. ¿Con esto qué se consigue? Pues que si nos cobran por el agua en vez de 100, 90, nosotros seguimos sin subir eso y seguimos cobrando 80 y, por lo tanto, lo que hay que repercutir entre todos ya no es 20, sino 10. Yo creo que eso es lo importante de esto, con el fin de, poco a poco, con reducciones del coste del servicio y alguna optimización, y nivelándolo, de manera que si nos cobran 100 o nos cobran 90, perdón, en este caso, lleguemos a pagar el 90 lo más cerca posible a los 90. También se comprometen a una serie de mejoras en los contenedores, por escrito hasta el 25% en los contenedores de basura normal en el primer año y el 35% también en ese primer año de basura selectiva, y el resto cambiar el 100%
lo que queda hasta el 100%, en 4 o 5 años también en todo el municipio. Se va a mejorar el tema de los camiones que son menos ruidosos, camiones que son más nuevos, que mejoran también el servicio, ya no solamente a la hora de prestarlo, sino a la hora de optimizarlo, de manera que sea más rentable, unos camiones que tienen otras características que son mucho mejor. De manera que lo significativo de todo esto es la reducción importante que se nos hace en el recibo, que en vez de pagar 100 vamos a pagar 90, y sobre todo la prestación del servicio, que yo creo que es importante, porque el agua es difícil de que la preste el ayuntamiento, bien, pero la basura es que es prácticamente imposible, porque ya no es solamente recoger la basura, es que hay que recogerla, hay que reciclarla, llevar a las plantas de tratamiento, en fin, eso tiene una serie de compromisos que ningún ayuntamiento, yo creo que en la provincia el único que lo hace por su cuenta es el de Jaén, y no lo hace por su cuenta, lo hace a través de otra empresa diferente a la del consorcio. A partir de ahí, eso demuestra, sea con un consorcio, sea con una empresa privada, que un ayuntamiento por sí solo es imposible de que pueda recoger la basura, reciclarla, llevarla, clasificarla, pues, lo del tema del vidrio, del cartón, del plástico, eso es imposible, y hay hoy en día, por suerte, unas limitaciones y unas exigencias medioambientales que eso sería imposible de cumplir. Por lo pronto, o por suerte, perdón, mejor dicho, el hecho de que podamos delegar este servicio y que se preste, yo creo que es un servicio de calidad. La basura es una cosa molesta, una cosa, en fin, a nadie le gusta el contenedor, el horario en el que hay que echar la basura, en fin, todo eso es complicado, pero es que es un servicio necesario, y un servicio que yo creo que se presta con una alta calidad. ¿Alguna intervención o alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto me lo pasa la señora secretaria. Ya lo explicamos en la comisión informativa y también en la comisión, en la Junta de Gobierno, como todo. Y este punto lo que viene a ser una pequeña modificación en nuestra adaptación parcial de la norma subsidiaria, una innovación que pretende modificar esas normas, donde lo que se regula o se adapta es la normativa que hay en nuestras normas a la que se exige para la instalación de ascensores. Son edificios antiguos que están acogidos a una normativa donde hoy por hoy hay posibilidad de poner físicamente un ascensor, pero a la hora de aplicar la normativa no se puede. Entonces, a instancias de varios vecinos, porque hay 3 o 4 subvenciones de ascensores que da la Junta de Andalucía en el municipio y se han encontrado ese problema, han pedido que se cambie esa normativa y que les permita reducir sobre todo los huecos de la escalera y los huecos del patio donde van instalados esos ascensores. De manera que si ahora exige un X de metros, sea X menos algo, para que ocupe el menos S el hueco este del ascensor donde va el ascensor, para que así puedan acogerse a la subvención y puedan desarrollarla con su licencia correspondiente. Es de lo que se trata. El trámite de esto es relativamente rápido. Nosotros lo aprobaremos hoy inicialmente aquí, lo publicaremos y se mandará de manera simultánea el informe preceptivo a la Junta de Andalucía, y también vamos a pedir otro a la Diputación, para asegurarnos y para que esté todo correcto y todo en la medida que tiene que estar. A partir de ahí, mientras está esto publicado, vendrán esos 2 informes. Si hay algo que cambiar, lo cambiaremos, y si no, pues se aprobará de una manera o bien cambiado o sin cambiar nada en otro pleno que hagamos lo antes posible para aprobarlo definitivamente, y a partir de ahí poder dar la licencia y que esas familias puedan coger su subvención y hacer su obra. Yo calculo que en torno a un mes y medio podrá estar esto resuelto. Estamos a 1 de diciembre, a lo largo del mes de enero, si no me equivoco, podremos dar las licencias correspondientes. ¿Alguna cuestión? Pues lo sometemos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Me pasa el punto de la moción. En el tema de asuntos urgentes, como ya le he explicado en varias ocasiones, lo usamos para meter, pues, sobre todo cosas en las que nos ponemos de acuerdo y vemos bien entre todos y aportamos. Vamos a meter por urgencia, y no sé si motivar primero la urgencia. Motivamos la urgencia y ahora hablamos del tema. Esto es urgente porque se trata de una propuesta de acuerdo institucional para instar al Gobierno, a la compañía, de transporte público Sepúlveda
y a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Jaén a que se preste el servicio acorde con las necesidades del municipio de Marmolejo. Lo que viene a pedir es que lo antes posible quiten los autobuses, esos charrabasqueros que hay de autobuses de estos de línea, de estos de urbanos, que los llaman, que eso no es normal, que se monte la gente en el pueblo en un autobús de eso y vaya a Jaén, que los quiten lo antes posible, se le pide a la empresa y se le pide a la Junta. Motivamos, yo creo que está suficientemente motivada la urgencia, lo sometemos a votación, votos a favor. Bien, y pasamos a explicar y a debatir el tema. A partir de que la Junta de Andalucía cambia, porque ya tocaba, igual que hemos hecho nosotros con el agua y con la basura, tocó en un momento determinado hacerlo también con el transporte público que presta la Junta de Andalucía. Cambió de empresa en una licitación y en vez de ser Ureña, en la Sepulvedana. Independientemente de que al principio hubo un poco de lío con los horarios, eso ya se ha corregido y además se han aumentado el número de viajes que dan los autobuses. Pero sí es verdad que estaba ese problema. Es verdad que algunos vecinos lo comentaron, que hubo quejas y que se hicieron algunas gestiones. Pero hay que decir que a instancias del Grupo Político de Ciudadanos, de su portavoz aquí presente, la señora Garrido, se plantea el traer una moción a este pleno para pedirlo de manera contundente con un acuerdo. A partir de ahí lo vimos en la Junta de Portavoces, nos pusimos de acuerdo, entendimos que era lógico, no se ha cambiado prácticamente nada de la moción, solamente se ha incorporado un punto que fue a petición de mi grupo. Se pedía en la moción instar a la empresa de transporte público a que quitara esos autobuses y pusiera otros, y nosotros quisimos incorporar que se instara también a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de manera que quien hace esa concesión obligue también a la concesionaria, que en este caso es la Sepulvedana, que lo haga. Por lo demás, quitamos también lo de los horarios, porque entre que se presentó y se celebra este pleno se ha arreglado, y lo que hacemos es pedir con contundencia que se pongan unos autobuses decentes para que la gente se pueda trasladar a Jaén o a donde quiera. A partir de ahí se han hecho gestiones. Esta mañana ha estado el delegado aquí para otra cosa con el tema de una ayuda de viviendas que se han dado. Se lo he comentado, se lo he pedido, le he dicho que esta noche íbamos a plantear esta moción aquí a instancia de Ciudadanos, que al final se ha convertido en una moción institucional, porque creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en esto y se votará por unanimidad, y dice que hará lo posible y que lo intentará. A partir de ahí yo no tengo nada más que darle las gracias a Noelia o a la señora Garrido por su aportación y darle la palabra por si quiere decir algo al respecto. No, simplemente usted ya lo ha explicado bastante bien. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la situación en la que nos encontramos y, claro, un transporte urbano, es que la misma palabra lo dice, es para la ciudad, no para meterse en autovía, que nos encontramos que hay un montón de estudiantes que se van, que se tienen que ir a Jaén, que tienen que llevar las maletas y que es que no tienen sitio porque esos autobuses no tienen maletero. Entonces es que es una cosa peligrosa porque tienen que ir, ha habido varios que se tienen que poner o bien la maleta entre las piernas o sujetarla, en fin, es una cosa que yo creo que cuanto antes se solucione, pues mucho mejor para todo el mundo. Y ya comentábamos también pues que se hicieran, a ser posible, como ya comentamos en la Junta de Portavoces, los primeros que trajo Sepulvedana venían con la rampa accesible, pues que sean accesibles para las personas minusválidas. Simplemente ya. Muy bien, ¿alguna intervención más? Nada, es verdad lo que usted decía, que los primeros autobuses que vinieron eran autobuses. Yo estuve en una reunión donde nos explicaron cómo se había cambiado todo eso y que había sido otra empresa la que se iba a dedicar al transporte, la que se iba a encargar del transporte. Nos explicaron las condiciones, el tema del horario, que efectivamente luego, a pesar de esos primeros días que hubo ahí, se cumplió, se habían ampliado. Yo me preocupé de los nuestros y se habían ampliado. Han cambiado media hora arriba, media hora abajo, pero si antes se daban 10 viajes, ahora se dan 15, por poner un ejemplo. Y nos dijeron que los autobuses estaban adaptados a minusválidos, estaban con no sé qué de wifi, con enchufe, en fin, que eran unos autobuses último modelo y que venían equipados con... Y es verdad, efectivamente, estuvieron unos días viniendo y sorprendentemente dejaron de venir. Parece ser, según me ha dicho el delegado, que es que están pendientes de ir reforzando otros servicios y mientras tanto están usando esos autobuses. Pero bueno, eso no es problema nuestro. Yo lo que le he dicho es que lo tienen que quitar lo antes posible, que lo vamos a iniciar con esta moción. Ya se lo dije yo, ya lo vamos a hacer por escrito y de manera institucional y luego haremos lo que tengamos que hacer, por supuesto. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad también. Pasamos, si les parece bien, a
Bueno, tienen ustedes los decretos de alcaldía y pasamos a ruegos y preguntas. ¿Quién va a ser ruego? ¿Y preguntas? Pues, señora Garrido, tiene usted la palabra. Solo una. ¿Cómo va el tema del tanatorio, de la zona industrial? Que quedamos en la última conversación que tuvimos sobre ese tema, que se estaba procediendo a la parcelación, y quería preguntarle cómo sigue el tema. Muy bien, pues yo se lo cuento que me lo sé de memoria, como todo, y eso en especial. El tanatorio ya se hizo una reclasificación del terreno, que era lo que se tenía que haber hecho en su día. Una reclasificación del terreno, no un intento de desarrollar un proyecto de actuación. Pero bien, sea como fuera, y yo creo que eso cuando llegue el momento lo hablaremos, lo discutiremos y lo pondremos negro sobre blanco para que se vea el cómo y el porqué de las cosas. Sí es verdad que, por suerte, a lo largo de este último año se ha procedido a la adaptación de ese terreno, a la reclasificación del terreno, de manera que el terreno hoy por hoy tiene una categoría, una calificación apta para uso terciario. Uso terciario pues puede ser un tanatorio, que fundamentalmente se hizo para eso, de hecho toda la documentación se tramitó en ese sentido, pero puede haber también otra serie de servicios que afecten al tanatorio, en fin, un bar, una exposición de lápida, una tienda, naves de diferentes usos, no industrial, de otro uso determinado, eso está en ese momento. A partir de ahí, lo que procede ahora para poder dar licencia a otra familia que está interesada en hacer un tanatorio, que ya se le podía haber dado, ya podía estar el tanatorio hecho, ya podía estar todo normalizado, pero como al final aquí metemos el barro político, el daño y las ganas de intentar ganar los juzgados, lo que no se gana en la urna, hoy por hoy lo que estamos haciendo es hacer un proyecto de parcelación que llevará aparejado uno de urbanización. Eso lo traeremos al Pleno lo antes posible para aprobarlo los dos simultáneamente y proceder a poder dar las licencias pertinentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el proyecto de parcelación, uno de los inconvenientes que no hemos encontrado, sorprendentemente, es Endesa, como siempre, en todo. Y había un problema ahí con cómo se le daba suministro eléctrico, no a lo que hay o a lo que se vaya a hacer, o lo que se va a hacer, sino a lo que se vaya a hacer en un futuro. Como eso echan ahí unas previsiones sin cálculos, pues bueno, hay unos cálculos que están establecidos y están regulados en la ley del sector eléctrico y tal cual, que los veo excesivos. Pero bien, a partir de ahí pues te piden una serie de condiciones. En un principio parece ser que hacía falta un centro de transformación, un transformador, una línea de media tensión que va para allá, con otra de baja que viene para acá, en fin, un lío que aquello se ponía en 80, 60, 70, 80.000 euros fácil. Ese coste, ese dinero lo tienen que repercutir los propietarios que hay allí, porque el ayuntamiento es el que impulsa eso. ¿Qué podíamos haber hecho nosotros? Pues poner en las previsiones del proyecto de parcelación ese dinero y en el de urbanización pedir el dinero y luego cuando hubiéramos terminado, pues si ha sobrado, devolverlo. Pero como eso, quieran o no quieran, lo tienen que hacer así los tres propietarios que están en aquella zona. Pero como eso tampoco es lógico, pues hemos hecho una serie de negociaciones con Endesa, que ha estado un técnico del municipio con nosotros y hemos estado allí machacando con el tema, con un arquitecto que hemos buscado para que haga eso, y hemos conseguido, está casi otro sistema que hay, que creo que es un rural, lo llaman eso, es un transformador rural, otra cosa más chica, que es suficiente para atender aquello y que vale pues muchísimo menos, estaríamos hablando de 15, 20.000 euros, por lo tanto el coste es inferior. Una vez que tengamos la carta de condiciones, porque eso no lo han dicho de palabra, cuando tengamos la carta de condiciones de Endesa, veremos cuál es la situación y cuánto vale. Se incorpora en el proyecto de urbanización, porque el de parcelación está prácticamente hecho ya, y se trae a pleno. Una vez que lo traigamos a pleno, será el momento de hablar de lo que tengamos que hablar, entiendo yo, aunque el objetivo principal y primordial es poder, no adaptarlo, porque ya está adaptado, sino regular eso de manera que se puedan volver a dar licencias sin ningún problema, para que esta familia tenga la posibilidad de hacer lo que crea allí conveniente. La familia que quiera ser el segundo tanatorio. En tiempo, no lo sé porque no me quiero pillar los dedos y porque no depende de mí, pero yo calculo que a lo largo del mes de diciembre, incluso a lo largo de entre diciembre y enero, para no equivocarme, estará todo y podremos traerlo a pleno para debatirlo y aprobarlo en caso de que sea necesario. A partir de ahí, de lo demás, normalidad y tranquilidad en todos los sentidos, porque ya por fin se hizo la legalización de todo aquello, que era el problema que venía por ahí. ¿Que se podía haber hecho antes? Sí. ¿Cuánto? Pues 3, 4 años antes, porque en el momento en el que una segunda iniciativa quiere hacer un tanatorio, como ya se sabía cuál era el camino, porque se había seguido,
Se tenía que haber escogido el camino correcto, que era el más rápido, el más eficiente, pero claro, si eso se hace así, a lo mejor nos da opción a otra serie de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero que en su día tendremos que hablar, por supuesto, porque no voy a renunciar a hablar de eso y a explicarlo y a pedirle explicaciones a quien las tenga que dar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más y no hay más puntos en el orden del día, se levanta la sesión y muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Voy a ser muy breve y quería solo comentar pues el tema de la abstención que ha sido en el punto de los presupuestos. Quería en primer lugar pues reconocer el trabajo que está mostrando este equipo de gobierno, porque aunque mucha gente pues no lo sabrá, pero elaborar un presupuesto lleva muchísimo trabajo y es un trabajo de reconocer, pero nosotros nos hemos abstenido sobre todo pues porque aparte de que han sido bastante realistas en el tema del ingreso, pero cada uno pues tiene una forma de ver las cosas y nosotros pues quizás lo que es la enajenación de inmobiliario no la hubiésemos metido porque no es una cosa que sabemos a ciencia cierta que vaya a pasar o no. Se podría haber incluido después, haber hecho una partida para incluirlo. Y el tema le he preguntado el tema de las jubilaciones anticipadas, porque eso reduciría en parte el gasto del ayuntamiento, que ya hemos visto que estamos en una situación muy complicada, que es muy difícil, sobre todo el tema del ingreso, porque es que el ingreso es el que es y como el mismo señor alcalde ha comentado, no podemos inflar los impuestos. La gente no puede subir, no puede hacerse cargo, no puede pagar una subida de impuestos, ya les cuesta trabajo pagar esto, no podemos echarle el cargo a ellos. Entonces nosotros pues sobre todo quizás se podría reducir en parte el personal eventual, intentarlo suplir con bolsas de trabajo, con ayudas que siempre ellos han estado muy acertados en no meterlas, porque normalmente sí te dan ayuda para crear bolsas de trabajo, de PER y demás, y en eso sí estamos de acuerdo que no lo metiesen, pero quizás hay trabajos que el personal eventual lo puede cubrir también las bolsas de trabajo y el PER. Entonces, ese ha sido el principal motivo por el que nosotros nos hemos abstenido. Hay que reconocer que este presupuesto, a nuestro parecer, es mucho más realista que el del año pasado y por eso no se ha votado en contra, sino que se ha abstenido. Además, nosotros no tenemos la experiencia que pueden tener el resto de partidos políticos, entonces nos gustaría también ver la liquidación de 2016 para tener una base de cómo el presupuesto se planteó en 2016. A final de año vamos a ver cómo ha ido ese presupuesto y así tener nosotros una base para poder ver y poder comparar con el resto de presupuestos que se vayan a ir presentando en los siguientes años. Nada más, buenas noches. Bien, buenas noches, vecinos y vecinas. Ha pasado un pleno que sí es verdad que breve, pero por esa brevedad no le vamos a quitar importancia. Un pleno donde decidíamos cosas de enjundia para el devenir de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento. Hemos tenido la aprobación del presupuesto, hemos tenido también encima de la mesa la renovación de quién nos va a prestar el servicio de agua en los próximos 16 años y de la misma forma quién nos va a prestar el servicio de recogida de basura, reciclaje, etcétera, etcétera, hasta el 2041. Por lo tanto, un pleno importante que, repito, que esa brevedad sorprendente que ha tenido hoy no puede de ninguna de las maneras quitarle la importancia que tiene. Yo he intentado explicar las líneas generales del presupuesto en mis intervenciones y he intentado explicar también las líneas generales con el mayor detalle posible de las encomiendas de Somajasa y de Resur, que son las empresas, como sabéis, que nos prestan el servicio de abastecimiento de agua y de recogida de basura.
En cuanto al presupuesto, lo he dicho a lo largo de mi intervención, es un presupuesto que viene en el momento que tiene que venir y un presupuesto que, igual que el del ejercicio 2016, un presupuesto real, un presupuesto que se hace teniendo en cuenta cuál es la situación que tenemos, pero también teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que tenemos. Por lo tanto, de lo que se trata es de cubrir todas esas necesidades sin desatender las obligaciones a las que estamos comprometidas, pues de pago de nómina, de seguridad social y de préstamos con el Estado. Quiero destacar una serie de datos que yo creo que son importantes que queden claros porque vienen a demostrar cuál es el resultado de la gestión económica que está haciendo este equipo de gobierno de las arcas municipales. Independientemente de lo que yo voy a decir ahora, yo creo que todos podemos reconocer, todos podemos admitir que en este último año y medio el pueblo ha cambiado en muchísimas cosas. Marmolejo ha vuelto a estar en marcha, Marmolejo ha vuelto a arrancar los motores y poco a poco va cogiendo velocidad. Se han mejorado en muchísimos servicios, se han mejorado en muchísimas prestaciones y se ha mejorado en muchísimas cuestiones organizativas en todos los sentidos. Esas mejoras organizativas lo que vienen es a prestar un mejor servicio también a los vecinos de manera directa. Tenemos una cantidad de dinero muy importante que destinamos al mantenimiento de nuestro municipio. Siempre hemos querido y hemos estado comprometidos con un municipio limpio, con un municipio atendido en la medida de lo posible, con una intención clara que es la de atender todas aquellas necesidades y todas aquellas cuestiones que nos planteáis diariamente en lo que a lo físico de nuestro municipio se refiere. Hoy un momento, yo creo que clave para poner encima de la mesa también esa inversión de más de 300.000 euros que se va a hacer en el colector que va desde la calle Guadalquivir hasta la calle Pozuelo. Unos 800 y pico metros de colector con sus acometidas que viene a solucionar un problema histórico a esos vecinos y vecinas de esas casas que tan preocupadas estaban, que tantos problemas están teniendo. En nuestro año y medio de gobierno hemos sido capaces de buscar financiación para acometer esos 300 y pico mil euros, esos más de 300.000 euros que valéis ahora, y de redactar el proyecto necesario para que se quede en condiciones y pueda atender todas aquellas necesidades que tenga a la hora de que llueva o de que pueda haber algún problema como los que había en la última fecha. Y destaco, en el último año y medio hemos sido capaces de buscar esos más de 350.000 euros que se van a invertir allí, sin que tenga que salir ni un duro de las arcas municipales. Sin que eso suponga que tengamos que subir los impuestos, que tengamos que subir el agua, que tengamos que dejar de hacer otra cosa para pagar eso. Eso es hacer una gestión responsable a la hora de optimizar los recursos y de buscar dinero para que todos nos salgan de las arcas de las arcas municipales y de los bolsillos de los marmolejeños y marmolejeñas. A pesar de toda esa situación económica complicada en la que nos encontramos, ese trabajo y ese desvelo que estamos empleando día a día vienen a arrojar unos, como decía en el Pleno, unos brotes verdes, unos alientos que nos hacen pensar que poco a poco nos iremos recuperando, yo estoy convencido, estoy seguro, y poco a poco iremos mejorando. El famoso periodo de pago ha bajado en bastantes días en el último trimestre. Ese era un caballo de batalla que sobre todo el señor Herrera empleaba en sus intervenciones económicas, y ese caballo de batalla hoy por hoy ya no lo puede usar porque después de un año y medio hemos conseguido rebajar ese periodo medio de pago. Y si alguna vez quiere que le explique por qué aún hoy sigue alto, se lo explico con todo detalle. Me hubiera gustado hacerlo en este pleno porque estaba totalmente preparado para hacerlo, porque entendía que podía ser una cuestión, una duda que le asaltara. Pero del mismo modo, y yo creo que esto es lo más importante, todo el dinero que nosotros hemos pretendido gastar, todo ese gasto que se ha producido a lo largo de este año, hemos sido capaces de atender el pago prácticamente en el 100%, en el 96% de todo aquello que hemos gastado se ha pagado, y queda un pico que a lo largo del mes de diciembre se irá pagando. Y conseguimos hacer eso porque hemos sido responsables a la hora de gastar, porque hemos sido responsables a la hora de presupuestar, pero también porque hemos conseguido dinero de otras administraciones que han liberado dinero propio para poder atender a todos esos pagos. Es verdad que a partir del año 2014, que es un dato muy curioso, un dato muy significativo, el Ayuntamiento de Marmolejo, cuando gobernaba el señor Soriano, se quedó con ninguna deuda, cero deuda a proveedores, porque el Estado planteó varios planes de pago a proveedores que hicieron que esa deuda desapareciera, se convirtiera en deuda financiera, que no se pagó o apenas se pagó en los años siguientes, y la deuda a proveedores desapareciera.
Pues bien, como he dicho en el Pleno, en el año 2014 y primeros meses del 2015, 1.300.000 euros de deuda se generó en este ayuntamiento. ¿Y generar deuda es malo? Pues no, yo considero que no, porque es una forma de gestionar, una forma de trabajar y en función de las circunstancias. Pero lo peor de todo eso, lo que sí es malo, es generar deuda a cambio de nada. Porque que me digan de qué ha servido el esfuerzo que han hecho los vecinos y vecinas a nivel de impuestos, a nivel de tasas, que me digan de qué ha servido ese endeudamiento en un año y ni siquiera medio, en un año y medio, de 1.300.000 euros, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que qué servicio ha mejorado, qué cosas se ha hecho, qué infraestructura se ha creado, qué infraestructura se ha construido, qué oportunidades se han generado? Ninguna. Simplemente ha sido dinero que se ha gastado sin tenerlo, dinero que se ha quedado ahí y dinero que nosotros estamos atendiendo. Porque no puede ser de otra manera. No se trata de buscar culpables, sino de poner las cosas encima de la mesa para que todo el mundo entienda cuál es la situación de este ayuntamiento. Y cualquier día, en cualquier momento, cuando los señores miembros de la oposición quieran, podemos entrar en el profundo debate que eso conllevaría. Pero aún así, atendiendo a esos pagos, atendiendo nuestro gasto, atendiendo los préstamos, atendiendo todo eso y haciendo los presupuestos lo más austeros y reglados posibles, sin perderle la cara a los vecinos, pudiendo prestarle todos los servicios que ellos necesitan, hemos conseguido invertir, que es un dato significativo. Se hablan de datos, se hablan de cifras, pero yo creo que hay que remarcar que ha sido más de 1,5 millones de euros el que hemos invertido en planes de empleo, en dar jornales, en contratar a la gente, que eso ha supuesto que se hagan más de 1.000 contratos. Más de 1.000 contratos llevan la firma del alcalde que elegisteis en mayo del 2015, del que está hablando. Y hemos conseguido también, el equipo de gobierno y con este alcalde en la cabeza, que a lo largo del último año se invierta por parte de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía más de 1,5 millones de euros en nuestro municipio. Dinero que viene, como decía antes, repito, a aliviar la situación económica de nuestro ayuntamiento, prestándole servicios de calidad a los ciudadanos. Pero ya no se trata de eso, se trata de que se hagan cosas en nuestro municipio, nos den el dinero a nosotros o no nos lo den. De manera que si conseguimos, por ejemplo, que la Junta invierta a finales, hoy hace un año, en estas fechas hace un año, a finales de diciembre del año pasado, 1.400.000 euros en hacer un camino que va desde el polígono industrial hasta Villa del Río, yo creo que es una gestión que hay que resaltar mucho porque recuerdo que en toda Andalucía solamente hubo 20 inversiones de ese tipo, 20 proyectos de ese tipo, y una de ellas fue para Marmolejo, de más de 1.400.000 euros, que vino a arreglar definitivamente un problema, yo creo que importante, que se tenía desde hace muchísimo tiempo. Ya no solamente eso, sino también el dinero que hemos conseguido que invierta la Junta de Andalucía y que va a seguir invirtiendo en la rotonda, en los colegios, en determinadas cuestiones que creemos que tienen que ayudarnos, que lo pedimos, que insistimos, que planteamos posibilidades, que planteamos alternativas de colaboración, que sea un trabajo serio, un trabajo responsable, siendo coherentes, siendo sensatos, por supuesto, pero exigiendo que en nuestro pueblo se hagan inversiones y que a nuestro pueblo manden dinero porque lo necesitamos y yo creo que lo merecemos, porque somos un pueblo importante a nivel de población, somos un pueblo importante en la comarca y en la provincia. Y para eso estamos nosotros, para buscar dinero, buscar compromiso con otras administraciones que nos ayude, pero a la misma vez también para ser responsables en el gasto y en la forma de cómo se gestiona el ayuntamiento, de cuándo se hacen las cosas, cuándo se hacen los papeles, los presupuestos, las liquidaciones y en el gasto a la hora de no gastar más de lo que tenemos, intentar gastar un poquito menos para generar ahorro, de manera que en los 2 últimos presupuestos hemos reducido el gasto corriente, la inversión en gasto corriente de manera sustancial, en 400.000 euros. ¿Para qué? Para poder atender con esos dineros que ahorramos otras necesidades que puedan producirse en el municipio a lo largo del año. Hemos atendido todos los pagos, no pagar los préstamos. Desgraciadamente todos tenemos hipoteca y todos sabemos lo que conlleva no pagar un préstamo, no pagar una cuota de la hipoteca, pues el ayuntamiento igual tiene préstamos con el Estado, no con los bancos, con el Estado, porque nosotros en todos los años de gobierno que ha tenido el Partido Socialista ha endeudado al ayuntamiento con los bancos. La última legislatura hubo varios intentos, afortunadamente quien lo intentó no tenía la confianza de los ciudadanos, por lo tanto no tenía mayoría para poder aprobarlo, pero sí es verdad que tenemos deuda con el Estado que hay que atender, y deuda con el Estado, vecinos y vecinas, que estamos
negociando, que estamos viendo posibilidades de refinanciar, de ampliar el plazo de amortización, de rebajar intereses, negociando. Pero para tú sentarte a negociar tienes que llevar tus deberes hechos. Tú puedes exigir cuando tú has cumplido y nosotros estamos cumpliendo, pagando religiosamente todo aquello que tenemos comprometido con el Estado en cuanto a los fondos MINE o al plan de pago a proveedores. Hasta el punto en el que en el último año hemos pagado más de 700.000 euros, hemos podido atender más de 700.000 euros sin que eso suponga ni una subida de impuestos ni un detrimento de los servicios y de los derechos que tenéis los vecinos y vecinas de mi pueblo. A partir de ahí es verdad que hemos liquidado también un último préstamo, un último plan de pago a proveedores, que hemos pagado 112.000 euros, le hablo de cabeza, 112.000 euros, 110.000, perdón, 110.085 euros. Con eso hemos saldado el último plan de pago a proveedores, de manera que ya solamente quedan dos, importantes, pero solamente dos. Y también hemos atendido un montón de cuestiones que yo nunca pensé que nos podíamos encontrar, por lo menos en esa magnitud, que nos lo hemos encontrado. Yo nunca podía pensar que se le pudiera deber 20.000 euros a los trabajadores de ayuda en convenio, de varios años sin pagar. Y yo nunca me podía imaginar que este ayuntamiento debiera casi 60.000 euros a Telefónica, a Movistar. Eso era imposible, eso es una gestión que yo nunca creía que alguien pudiera hacer porque eso es de irresponsable. Y efectivamente no lo hemos encontrado y hemos atendido eso también porque hay que pagarlo. La ayuda a los trabajadores, la paga extra que se debía desde el 2012 la hemos pagado aquello de Telefónica, lo estamos pagando porque hemos llegado a un acuerdo con ellos, con la fastuosa gestión aquella de comprar un dupe o alquilar un dupe con derecho a compra, después de 2 años está el dupe correteando las calles de Marmolejo, que se lleve la empresa otra vez el dupe sin haber pagado ni un duro, con una deuda de 30.000 euros. Eso era una barbaridad. Pues nos sentamos sensatamente con la empresa y le dijimos que teníamos que queríamos pagar, pero que nos tenía que dar el dupe. Claro, efectivamente, ya no se podía ejercer esa opción de compra que en su día se firmó y que era una barbaridad. Pero claro, negociando y siendo sensatos, como les digo, pues llegamos al acuerdo de que nos dieran el dupe pagando lo que se debía, que yo creo que al final pues el daño ha sido menor. Pero es que también hay datos curiosos y cosas que he resaltado en el Pleno y que quiero destacar aquí también. ¿Cómo se puede gastar un alcalde que le sube los impuestos a los vecinos porque dice que no tiene dinero, que le sube las tasas porque dice que son deficitarias, que deja de prestar servicios porque dice que el ayuntamiento no es capaz de prestarlo económicamente, que le recorta en todos los sentidos derechos y privilegios a los vecinos de su pueblo? ¿Cómo puede gastarse un alcalde después de hacer todo eso? Casi 15 millones de pesetas en juicios, en abogados, en procuradores para perseguir a sus rivales políticos. No es cuestión de buscar un abogado para defender al ayuntamiento, que eso es lícito y yo creo que es de obligado cumplimiento para cualquier responsable político, defender a su pueblo. Y si lo tiene que hacer con un abogado, pues lo hace. Pero para atacar y para intentar, repito, ganar en los juzgados lo que no es capaz de ganar en la urna, gastarse 15 millones de pesetas de la gente a la que le ha pedido que le dé más por el agua, que le dé más por la basura, que le dé más por el IBI. Eso es una barbaridad y una cosa de dudosa moralidad, porque a mí se me caería la cara de vergüenza de subirle los impuestos a los vecinos y usar esa subida de impuestos para gastármelo en perseguir a mis rivales políticos. Por lo tanto, eso también lo hemos atendido. Aunque sea dinero que se ha usado para atacarnos a nosotros y sobre todo a mí, lo hemos pagado. Porque es la obligación que tiene este ayuntamiento, la obligación que comprometió el alcalde irresponsable de la última legislatura. Y que me hubiera gustado que estuviera aquí esta noche, para que me explicara cómo es posible que se dejaran a deber 450.237 euros en factura de luz. De manera que a poco hubiéramos estado de no tener ningún suministro, porque con todas las empresas teníamos una deuda terrible. Negociando, pagando y haciendo un esfuerzo importante, hemos conseguido dejarlo en poco más de 100.000 euros aquella deuda. Y lo que les decía al principio, ese 1.300.000 euros casi de proveedores que se dejó el señor Soriano sin pagar, a día de hoy cuenta con algo más de 400.000 euros. De manera que se ha reducido esa deuda a proveedores en un 65%. Si tenemos en cuenta que estamos reduciendo la deuda a proveedores,
si tenemos en cuenta que todo aquello que nosotros gastamos lo pagamos, si tenemos en cuenta que estamos atendiendo todos los préstamos que tenemos con el Estado, si tenemos en cuenta que estamos pagando todos los caprichos y todos los desmanes del señor Soriano y de sus compiches en la última legislatura, si tenemos en cuenta que se están prestando servicios a los ciudadanos, que no se están perdiendo privilegios, que no se están perdiendo derechos, que se está optimizando los gastos y los recursos al máximo, todos estaremos de acuerdo en que, como he dicho siempre, este pueblo puede y es capaz de salir adelante. Porque estoy seguro y confío en todas las posibilidades que tiene mi pueblo, en todas las posibilidades que tiene Marmolejo, por su gente, por su ubicación, por su balneario, por su historia, por su polígono industrial, en lo que estamos trabajando día a día. Y estoy seguro de que lo vamos a conseguir, ponerle el hueso a ese polígono tal y como os prometí. Aquel polígono que unos veían como un problema y como un arma arrojadiza al Partido Socialista, yo siempre lo he visto como una posibilidad de generar riqueza y generar puestos de trabajo en nuestro municipio. Y en eso me puse a trabajar desde el primer día que me senté en el sillón que vosotros me disteis el privilegio de ocupar, en electrificar ese polígono industrial, para cumplir la promesa electoral, pero sobre todo para poder generar en mi pueblo riqueza y puestos de trabajo, para que haya empresas que vengan y creen iniciativas que alberguen todas esas necesidades que tienen los marmolejeños y marmolejeñas de trabajar. Porque nosotros, a pesar de ese esfuerzo de 1,5 millones de euros que hemos hecho en este año y medio y esos más de 1000 contratos, somos incapaces, ningún ayuntamiento es capaz de soportar esa presión de necesidad de trabajo que tienen los ciudadanos y ciudadanas. La obligación de un ayuntamiento, la obligación de unos políticos responsables es la de gestionar bien el dinero público, de manera que esté el pueblo mantenido, que esté el pueblo en condiciones, que se atiendan los derechos y las necesidades que tienen los vecinos, que haya un nivel de impuestos, una presión fiscal razonable, que la gente en momentos difíciles como los que estamos pasando la puedan atender. Pero también una obligación importante para unos políticos responsables es la de generar oportunidades, sembrar para que alguien pueda venir y recoger esos frutos, crear un polígono industrial para que se puedan instalar empresas, ponerle la luz a un polígono industrial para que puedan venir empresas como hemos hablado con ellas, como han venido en busca nuestra y como muchas seguro que van a venir en el futuro, para poder instalarse y generar, como digo, riqueza y puestos de trabajo, y no juntar a la gente de los que compraron parcelas en su día, que creyeron en ese polígono industrial, para decirles que no se le va a poder poner la luz nunca, que es una ruina y que denuncien al ayuntamiento, porque algunos tienen el concepto de que todo aquello que sea bueno para Marmolejo es bueno para el PSOE. Sin embargo, también tienen el mismo concepto en el sentido contrario. Todo aquello que sea malo para Marmolejo le podemos echar la culpa al Partido Socialista. Eso ha demostrado el tiempo, y la justicia nos ha dado la razón en muchos de esos aspectos. Y es mentira que todo aquello que sea malo para Marmolejo sea malo también para el Partido Socialista, porque aquí no hay nada más que un objetivo: la gente, los marmolejeños y las marmolejeñas, y por lo tanto nuestro pueblo, Marmolejo, trabajo y gestión, mirando hacia el futuro, sin mirar al pasado, aunque algunas veces haya que mirar por retrovisor para recordar de dónde venimos y quién nos trajo hasta aquí, pero sobre todo mirando al futuro y generando oportunidades y riqueza. A eso nos vamos a emplear, para eso tenemos unos presupuestos potentes, unos presupuestos razonables, unos presupuestos que se vuelven a aprobar en tiempo y forma, y unos presupuestos que vienen a atender las necesidades de este ayuntamiento, pero sobre todo, vecinos y vecinos, vuestras necesidades y vuestras peticiones que nos hacéis diariamente, porque estamos aquí para atenderos y estamos aquí para ayudar. Muchas gracias y buenas noches.